Muy bien, bienvenidos amigos a este tercer bloque de nuestro programa Referente Jurídico. Estamos con Ricardo Valdés Cabaza, director ejecutivo de CHC Alternativo. Estamos conversando sobre la trata de personas y los delitos asociados. En este bloque queremos desarrollar los esfuerzos que se vienen haciendo desde el Estado y la sociedad civil para luchar contra este fenómeno delictivo. Particularmente, por mi experiencia profesional, yo he visto que, al menos desde el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública generó la defensa de víctimas. Fue un cambio sustancial. Claro, ¿no? Y cuya filosofía de atención estaba orientada a la víctima, en especial de estos delitos complejos como es la trata de personas. ¿Qué otros esfuerzos en el Estado? En el Ministerio Público, la doctora Rosario López Wong y el equipo de fiscales que la acompaña también han generado esfuerzos importantes para luchar contra la trata de personas. Sí. Ahí se creó la unidad de protección a víctimas y testigos, que también atendía preferentemente a víctimas de trata. Me imagino que en la policía y en otros sectores del Estado, ustedes que conocen más de cerca el fenómeno, ¿ha habido una respuesta efectiva del Estado? A ver, yo creo que sí. Es decir, cuando a mí me preguntan cuál es la evaluación que tenemos acerca de la política pública, de la aplicación de la política pública en el Perú, yo digo que nosotros hemos avanzado mucho y creo que tenemos un marco normativo bastante importante en general, no solamente en leyes, en reglamentos, en protocolos. Ha habido un interés genuino por enfrentar el delito a ese nivel. ¿Dónde siento yo que nos falta? Creo que nos falta mucho en el tema presupuestal, ¿no? Porque vamos directamente al punto. O sea, para que la policía especializada pueda realmente hacer su trabajo, requiere de fondos que le permitan trasladarse o que le permitan capacitar a más gente en las regiones para no tener que trasladarse necesariamente, pero todo eso requiere de presupuesto. En el caso de las fiscalías especializadas, que es otro esfuerzo del Ministerio Público, son 8 fiscalías especializadas en los lugares donde hay más víctimas de trata o casos de trata de personas. Lo mismo, o sea, no siempre cuentan con los recursos para el traslado de víctimas o para el alojamiento transitorio de la víctima mientras dure el proceso de investigación. A veces no hay recursos con que atenderlas. Nos toca como sociedad civil, más de una vez hemos tenido que apoyar ese esfuerzo. Defensa pública también creo que es un tema que ha sido un esfuerzo importante, muy grande, muy fuerte. ¿Qué ha significado un cambio de paradigma? ¿No? Sí, claro, porque inclusive tradicionalmente la defensa pública está orientada al imputado. Exacto. Pero es a partir de este tipo de fenómenos delictivos y otros que se presentan en la sociedad, en especial los casos de familia, es que la víctima necesita una defensa, ¿no? Y la cautela de sus derechos en juicio. Correcto. ¿No? Y ahí hay un avance muy importante y yo diría que los últimos registros de los cuales tenemos conocimientos que nos han entregado en el 2017 son más de 500 casos que ha visto Defensa Pública de víctimas de trata, ¿no? Y eso es un número bastante, casi un tercio de todos los casos de trata que han recurrido a la Defensa Pública para que puedan garantizar sus derechos. Entonces ahí hay un esfuerzo importante. Me parece que a nivel del Poder Judicial todavía hay mucho por hacer. Y creo que también hay mucho por hacer en lo que es la generación de evidencia. Hay que entrenar más a la gente en lo que es el manejo de la prueba y la preservación de la prueba. Vemos que en muchos casos se caen por eso. Creo además que ha habido un desarrollo vertiginoso de los tipos penales. No solamente 2007 o 2011 o 2014 que se ve, el 2011 que es el plan, 2014 que es la modificación del tipo penal. Luego tenemos también otras modificaciones que se dan en el año 2016 con el nuevo reglamento, en fin, el nuevo plan nacional, etc. Hay muchas cosas que se han producido ahí. Pero, por ejemplo, todavía tenemos grandes carencias en el registro de las denuncias. Y sería fantástico si pudiésemos contar con un número único, que de tal forma que un caso que denuncia en la policía, que luego es trabajado por el Ministerio Público, que deriva en una imputación concreta, con un caso concreto, que con ese mismo número pase al Poder Judicial para poder darle trazabilidad al caso. Eso aún Claro. estamos un poquito lejos de conseguirlo. En todas las materias, ¿no? En todos los temas. Un poquito lejos de conseguirlo. Ideal. Pero sí, los sistemas de registro, creo que ahí hay algo que ya se ha avanzado. O sea, el RETA, que fue un esfuerzo muy importante, se está repotenciando. Y se está en conversaciones cada vez
más reales, más cercanas a conseguir una mayor articulación entre lo que es el SISTRA del Ministerio Público y el RETA de la policía. Pero aún no se concreta, esto es una promesa que tiene más de 3 años. Bueno, yo creo que la solución ya se avisora en estos temas con el expediente judicial electrónico, ¿no? Sí. Que va a ser el expediente penal y el no penal. Y también, por su lado, el Ministerio Público, la carpeta electrónica, la carpeta fiscal electrónica. Lo que va a permitir armonizar, ¿no? Estos números correlativos de los expedientes que puedan hacer un seguimiento de los casos. ¿Cuáles son los delitos asociados más frecuentemente al tema de trata? ¿Cómo los podemos identificar? A ver, hay unos cambios en el año 2017 que creo que vale la pena también mencionar. Por la finalidad. Ya. O sea, si hablamos de la explotación sexual como una finalidad de la trata, habría que ver qué otros fenómenos de explotación sexual se dan en nuestro medio. Y ahí hay hasta 9 tipos penales: rufianismo, proxenetismo, favorecimiento a la prostitución, usuario-cliente, explotación sexual en viajes y turismo, pornografía infantil, ¿no? Ese paquete tiene que hacer con lo que a nivel de menores de edad, tiene que hacer con un fenómeno que se llama ESNA, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Qué importante, porque cuando se tienen estos delitos, por lo general no se lo asocia al fenómeno de trata, cuando este puede ser un derivado. O una antesala. Así es. ¿No? O sea, entonces, cuando en el 2017 se crea el 153, creo que es el B, ahí se incluye el fenómeno de explotación sexual en general. No se habla de menores de edad, sino se habla como un agravante de la minoría de edad, ¿no? Entonces, pero se le incluye en el 153, con lo cual están haciendo una asociación con el tema de trata, al meterlo en el mismo artículo. Sin embargo, son fenómenos distintos y tienen tratamiento distinto y obviamente tienen penas distintas también. Y luego, eso en lo laboral, se genera otro tipo penal también en el 2017, que es el 153C, que es esclavitud. Para mí, en lo personal, me es un poco difícil poder distinguir entre la esclavitud y el trabajo forzoso. O sea, creo que están muy emparentados, ¿no? El trabajo forzoso es una finalidad, inclusive a nivel internacional, la OIT habla de trabajo forzoso y ellos equiparan trata con trabajo forzoso. Y hablan de las peores formas de trabajo infantil, ahí incluyen la explotación sexual. Por eso digo, hay mucho todavía que trabajar en ese tema de esclarecimiento de los tipos penales, y creo que también es importante darle una racionalidad a los tipos penales y a las penas. Eso es un trabajo no de los psicólogos, es un trabajo de los abogados, ¿no? Pero sí creo que hay necesidad de darle una racionalidad a los tipos penales. Lamentablemente, el legislador, que no es necesariamente abogado, puede ser cualquier persona, basta con que haya terminado el colegio, en el Congreso de la República, reaccionan políticamente ante un evento y suelen siempre irse contra las penas, ¿no? No, esto es lo que se llamó el populismo penal. El populismo penal, ¿no? Claro. Entonces, eso lo que, como una vez conversando con un juez decía, el problema de dar cadena perpetua en casos de violación de menores, cuando la trata es un proceso de violación continua, entonces dice, bueno, lo que puede ocurrir es que de repente que el delincuente tenga que elegir entre cadena perpetua por explotación, por violación sexual, versus 35 años por homicidio. Entonces, de repente, por este ejercicio, terminamos condenando a una víctima de violación sexual porque un psicópata decide que es más factible para él salir del problema acallando a la víctima, asesinándola. Entonces, simplemente por elección, ¿no? Es un incentivo perverso. Es un incentivo perverso. Bueno, por eso digo que esos son todos los temas, así muy rápidamente, que creo que hay que en los que hay que trabajar. O sea, bajarle el tono a este populismo penal, encontrar una coherencia a los tipos penales y a las penas, sobre todo, a las situaciones agravantes, qué sé yo, distinguir entre el trabajo forzoso, esclavitud, que se genera como un tipo penal, y luego, sobre ese proceso, creo que hay que capacitar mucho también al personal, a los jueces en general, ¿no? A los operadores jurídicos. Operadores jurídicos, para que tengan la sensibilidad de identificar este tipo de delitos. Sí. Y ahí hay un tema adicional, hay un tema adicional que tiene que hacer con lo que es la reparación de la víctima. O sea, hay un estudio que hace la Defensoría del Pueblo donde analiza un conjunto de sentencias y ve la reparación hacia las víctimas, que es realmente
mínima, 300 soles, qué sé yo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto? Entonces la propuesta nuestra como sociedad civil es decirles, si ya en el medio de los seguros ellos han cuantificado el valor de un dedo, de una mano, de una lesión, de un ojo, en fin, de una cojera, de cualquier cosa, tiene una valorización actuarial en el ámbito claro, esos son los famosos baremos. Hay que crearlos y entregárselos al Poder Judicial para que por lo menos se establezcan pisos sobre los cuales un juez puede decir, yo no puedo generar una reparación, una indemnización a una víctima que sea, por decirle, por debajo de las 2 UITs, por decir, ¿no? Y ahí en adelante construir algún proceso de eso. La reparación de una víctima de trata posiblemente es un tema invaluable. Sí, pues. Pero por lo menos que no sea una excusa para entregar sumas irrisorias. Correcto. Porque sabemos también que así como en el narcotráfico hay muchas propiedades en manos de los traficantes de drogas, lo mismo ocurre en los tratantes. Hay clubes, hay discotecas, hay propiedades, hay oro, hay un poco de todo. Entonces, sí existe posibilidades de afectar, o sea, de hacer pérdida de dominio de ciertas propiedades, y con eso se pueda hacer la reparación de la víctima, ¿no? Sabemos que existen determinados fenómenos sociales que funcionan como caldo de cultivo de la trata de personas. Por ejemplo, los fenómenos migratorios. Actualmente nuestro país es receptor de gruesos contingentes de migrantes venezolanos. Ellos son víctimas de trata. ¿Se ha identificado algún fenómeno alrededor de esta población que viene escapando de una difícil situación política y buscando alternativas de empleo, de superación personal? Sí, estuve junto con otra gente de la organización en Bogotá hace 2 semanas en la Cumbre Mundial por la Infancia y todos los temas de explotación sexual, etc. Y lo que pudimos no solamente ver, sino también escuchar y debatir, es este fenómeno de la migración venezolana, que en el Perú es importantísima esta migración venezolana en este último semestre. O sea, en el primer semestre del año 2018 pasamos, yo recuerdo que cuando dejé el ministerio, yo tenía a mi cargo la supervisión de migraciones, eran 115.000 los venezolanos que se había registrado. Y han pasado 4 meses después, 5 meses, estamos hablando de 350.000. O sea, la multiplicación ha sido bastante fuerte. Brasil, que tiene frontera con Venezuela, tiene cifras mucho mayores que las que tenemos nosotros. Y Colombia, ni qué decirlo. Entonces, ¿qué pasa con los fenómenos donde una persona se encuentra sin dinero, se encuentra expuesta a todo tipo de circunstancias y de situaciones? Es lo mismo, o sea, como el caso de los desaparecidos. Es una víctima propicia, es alguien que se va a dejar trasladar ante una falsa oferta de empleo sin mayor problema y sin mayor verificación, porque además no conoce a nadie aquí. Entonces, sí están siendo captadas por las mafias de trata de personas. En el año 2017, yo diría que eran ecuatorianas y colombianas las principales víctimas extranjeras. Ojo, que hay lo menos 17 países que tenemos víctimas extranjeras de trata. Gabón, Nigeria, hemos encontrado India, dentro de la relación de víctimas de trata que hemos encontrado en el país. Pero lo que sí es un hecho es que en el primer semestre del año 2018, hasta junio, lo que largamente ha pasado como la cantidad de víctimas de trata son venezolanas. Yeah. Entonces sí, hay casos concretos, es decir, víctimas rescatadas en el camino, que habían sido engañadas, y ahí se encontró otro interesante esto, porque los tratantes no tienen en realidad mayor reparo en nada. Entonces engancharon a una chica joven, madre soltera, con el pretexto de decirles, vamos a trabajar a un restaurante campestre a Madre de Dios y nosotros nos encargamos de traer a tu hijo de Venezuela. Yeah. Entonces, bajo el pretexto de la reunificación familiar, esta persona marchó feliz a su nuevo empleo en Madre de Dios. Felizmente fueron ubicados y rescatados por la policía en el Cusco. O sea que no se llegó a concretar la explotación. Pero sí se probó y comprobó que todavía es una falsa oferta de empleo, que estaba destinado a un prostibar. Entonces,
el tema se ha trabajado convenientemente por ese lado. Frecuentemente cuando estas ofertas de empleo involucran a otros miembros de la familia, es donde ya se empieza el sometimiento, ¿no? Correcto. El sometimiento familiar, la dependencia del tratante. Sí. Yo creo que sería el mejor momento para ver si podemos encender las alarmas y los mecanismos preventivos para que estos ciudadanos que vienen a buscar un mejor futuro y que han confiado en nuestro país para venir a trabajar, a prestar su esfuerzo, no sean víctimas de este delito, ¿no? ¿Qué campañas se podrían hacer? Bueno, la primera... ¿Cómo comunicarse con ellos mismos, ¿no? A ver, Migraciones, cuando da las autorizaciones para laborar, sí, debería de hacer una cartilla, correcto. ¿no? Informarlos, una línea telefónica de ayuda, de consulta. Correcto. Sería, creo, lo más útil, ¿no? Correcto, sí. No, totalmente de acuerdo. Inclusive yo ya lo he dicho en otras circunstancias y en otras entrevistas también. Lo que pasa es que en estos momentos Migraciones ha dado 50.000 permisos temporales. No ha dado más. Estamos hablando de una sexta parte. O sea, hay 5 sextas partes que están sin ningún tipo de permiso. Ilegalmente. Sí. ¿Dónde van? Hacen largas colas en relaciones exteriores, buscando refugio, como víctimas de refugio. Entonces, y tan es así que ACNUR, por ejemplo, ha abierto 3 oficinas en Lima este año. Antes no existía oficina de ACNUR en Lima, ahora tiene 3 oficinas. Tacna, Tumbes y Lima. Entonces, es ahí donde tiene que entregársele, porque se están dándoles refugio. O sea, si les acepta la solicitud de refugio, con esa aceptación tienen varios meses en donde pueden estar legalmente acá. Con la autorización de refugio pueden trabajar. Pueden trabajar. Por lo tanto, en ese periodo, lo que hay que es que al momento de entregarle la carta, debe anexarle un papel donde se les diga, ojo, tenga usted cuidado. En primer lugar, sus derechos son los mismos que tiene un ciudadano peruano. O sea, hay un salario mínimo, hay ciertas condiciones laborales que lo protegen, tiene derecho a A, B, C y D. Y, sobre todo, tiene que tener mucho cuidado de integre este material a otros compatriotas suyos que estén en esta situación, adviértales que hay inescrupulosos, como en todo el mundo, que van a querer aprovecharse de su condición y explicarles. ¿No? Y eso hay que hacerlo en migraciones, hay que hacerlo en relaciones exteriores y hay que hacerlo en los medios de comunicación. Y hay que trabajar también con las organizaciones ya de venezolanos, porque ya hay un número importante de venezolanos y hay organizaciones de migrantes venezolanos con los que hay que también trabajar, ¿no? Y eso es algo que le corresponde, obviamente, a la Policía Nacional, a la parte preventiva del Estado peruano, ¿no? Y desde el lado del gobierno venezolano no hay ninguna respuesta, ¿no? No, pues porque justamente están en las antípodas en este caso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay gente que está saliendo, huyendo de alguna forma de la situación. Qué difícil circunstancia para estos ciudadanos de no poder recurrir a su embajada para una situación de emergencia, ¿no? Imagínense que lamentable. Es horrible. De repente, la verdad es que es algo que yo creo que uno lo puede equiparar con las condiciones en una situación de guerra, ¿no? Es decir, o en la posguerra. En la posguerra justamente también suelen producirse este tipo de circunstancias y este tipo de condiciones de explotación y de aprovechamiento inescrupulosos también para tratar y traficar a las mujeres. Nosotros desde Referente Jurídico de la Academia de la Magistratura quisiéramos expresar nuestro reconocimiento, ¿no?, a CHS Alternativo como una organización de la sociedad civil que ha brindado importantes aportes al estudio de la trata de personas, a la lucha contra estos fenómenos delictivos, a preocuparse por los más vulnerables en esta materia, ¿no? ¿Cuál sería su mensaje a la sociedad y a la comunidad jurídica, en especial que está dirigida a este programa? Bueno, nosotros siempre le pedimos a la sociedad que lo primero que hay que hacer para poder trabajar con un problema es reconocer que existe. Lo que a nosotros nos preocupa mucho es el grado y el nivel de tolerancia social que existe hacia las condiciones de explotación. Muchas veces, como lo dije en un principio, la condición de explotación se da en una casa, en un ambiente o bien cerrado o bien abierto, pero que la gente sabe que algo se está produciendo de manera extraña en algún lugar. Creo que la gente que está vigilante y que puede realmente recurrir a sus autoridades para decir algo está pasando ahí, y ahí viene el segundo nivel de alerta.
que tenemos ciudadanía alerta, consciente de que existe este problema. El segundo nivel es que también tengamos autoridades dispuestas a recibir esa duda, a recibir esa inquietud de la ciudadanía para actuar en consecuencia. Y tomar acción. Y tomar acción. Y esas autoridades, insisto, suelen ser las que están más cerca a la gente, y me refiero a los gobiernos locales. Estoy hablando de los serenos, estoy hablando de los fiscalizadores, estoy hablando de todos los trabajadores de un municipio, que también, por eso decía, no solamente es un tema de crimen organizado, también es un tema de seguridad ciudadana. ¿Y han pensado, por ejemplo, en hacer un reconocimiento al gobierno local que haya aplicado políticas innovativas o acciones destacadas en esta materia? Estamos trabajando con gobiernos locales, con algunos gobiernos locales que están realmente haciendo un trabajo muy importante. Ese tipo de prácticas sería muy loable. Sí, de acuerdo, o sea, yo creo que es algo que hay que tomarlo en cuenta para reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos gobiernos locales. Estaremos atentos a cómo se desenvuelven estos trabajos y felicitarlo por la buena labor que vienen desarrollando, ¿no? Y sigan adelante y cuenten con la Academia de la Magistratura para apoyarlos en materia de difusión y capacitación judicial y fiscal a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias. Gracias por su presencia. No, con gusto. Con ustedes, amigos, estamos retornando en un próximo programa con otro tema de palpitante actualidad. Muchas gracias.